porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe'e, iniciamos hoy en este día y cumplimos, que lo cumpla feliz, un año en que estamos entonces compartiendo con ustedes nuestro curso bíblico. Desde el 7 de mayo del 2018 hemos iniciado el primer programa, Ñande Yara Ñe'e, que ustedes, entre paréntesis lo digo, aquellos que han iniciado recién, que están compartiendo con nosotros, lo pueden encontrar todo lo pueden encontrar en Facebook. Pongan Ñande Yara Ñe'e en Facebook y van a encontrar todos los videos bien grabados, que lo tenemos así, desde el primer día de la clase de nuestras lecciones, desde el día de la presentación Ñande Yara Ñe'e hasta el día de hoy. Entonces, agradecemos al Señor, agradecemos, ¿saben a quién? La protección y la bendición de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos, porque justamente comenzamos bajo su nombre, el mes de mayo, María Auxiliadora, pero de una forma muy especial a la Chiquitunga, porque justamente unos días antes, ustedes recuerdan que en abril fue beatificada Chiquitunga, y en esa noche hemos recibido un llamado muy especial, ¿verdad?, de parte de algunos amigos, algunas personas que dijeron: Padre, nos comprometemos entonces en ayudarle para que la palabra de Dios pueda ser difundida. Y es eso lo que queremos e insistimos también. Invitamos a tantas otras personas que puedan ayudarnos, ¿verdad?, para que la palabra de Dios, la Biblia, sea bien conocida, sobre todo sea bien interpretada. Porque nosotros sabemos que por todas partes pululan, ¿verdad?, gente que aparece, pero más bien yo hasta casi diría utilizando el mismo lenguaje de la palabra de Dios, como falsos doctores, ¿verdad?, o sea, falsos maestros, que nos engañan o nos confunden. Y eso es lo peligroso, ¿verdad?, cuando nosotros agarramos la Biblia, la palabra de Dios, y le hacemos decir a la palabra de Dios, ¿verdad?, en una interpretación muy superficial, poco profunda y de acuerdo a otros intereses, entonces mal utilizamos la palabra de Dios. Bueno, esta es la intención nuestra. Si hoy estamos un año y agradecemos al Señor que nos haya bendecido, pidiendo también siempre más bendición para estos futuros próximos años, al mismo tiempo que bendiga a todos nuestros oyentes, les bendigan a todos ustedes que están interesados y que siguen de una forma así también continua el estudio de la palabra de Dios. 7 años, 7 de mayo, un añito, la primera velita que estamos apagando. Que esto entonces continúe con la gracia del Señor, la protección de nuestra Madre Auxiliadora y principalmente de nuestra Santa Paraguaya, ¿verdad?, la Beata Chiquitunga. Nosotros seguimos hoy reflexionando sobre la palabra de Dios, estamos sobre el código, principalmente sobre la ley, sobre la Torá. Decíamos que existen muchísimos de estos códigos, de estos textos legislativos que aparecen en la Biblia, que nos ayudan principalmente a entender mejor la forma de vida del israelita en el Antiguo Testamento. Si nosotros lo vamos a mirar ahora desde el Nuevo Testamento, ciertamente que es para nosotros los cristianos también. Entonces, la cantidad de legislación encierra material de todos los órdenes, decíamos. La Torá reglamenta la vida del pueblo en todas las esferas, decíamos también. Prescripciones morales, por ejemplo, particularmente marcadas en el Decálogo, que ya hemos visto. Hacen presentes las exigencias fundamentales de la conciencia, también nosotros habíamos hablado y habíamos dicho.
La conciencia es la que dirige nuestro norte, es la que nos ayuda a no desviarnos, como dice el libro de Josué, ni a la izquierda ni a la derecha, sino que hacer así como Dios nos manda y nos pide. Entonces, son exigencias que se nos presentan con precisión y nos dan una seguridad que incluso, fíjense, comparando con la filosofía de la antigüedad pagana, no alcanzaron ellos el mismo grado que alcanza la misma Biblia. ¿Por qué? Porque los filósofos, ciertamente, la filosofía es simplemente la razón humana, ¿verdad? Ir con la razón humana, que ya es un elemento esencial, básico, fundamental también para el aspecto religioso. No pensemos que entrar en el campo religioso es olvidar la razón, olvidar el aspecto de la elucubración del pensamiento. No, absolutamente no, sino que nosotros nos estamos justamente apoyando en la razón humana, pero después abierto ciertamente a la revelación, porque es Dios el que después dirige nuestra historia y nos hace entender el sentido de nuestra propia vida. Incluso, hago paréntesis simplemente aquí, pero las reflexiones posteriores, ¿verdad?, sobre todo en el tiempo ya de los libros sapienciales, cuando llegamos al libro del Coelet, o también llamado Eclesiastés, allí encontramos una mezcla, ¿verdad?, de filosofía humana muy profunda, pero con una teología que es la que procura dar respuesta profunda a la vida del hombre, ¿verdad? Hay que leer ese libro, son 12 capitulitos, hermosísimos, el libro del Eclesiastés, pero tenemos que estar preparados, porque algunas veces nos choca, ¿verdad?, porque es muy de raciocinio humano, pero que nos hace entender después en el fondo, cómo nosotros tenemos que vivir, cómo nosotros tenemos que responder a este llamado a la vida que Dios nos ha hecho. Es decir, ¿para qué Dios nos trajo al mundo? ¿Qué estamos haciendo en este mundo? ¿Quiénes somos nosotros, en síntesis, verdad? Bueno, prescripciones, por ejemplo, jurídicas, dispersas en varios códigos, que regulan el funcionamiento de las instituciones, incluso civiles, familiares, sociales, económicas, judiciales, cómo se tienen que comportar estas instituciones. Finalmente también aparecen prescripciones cultuales, ¿viste? No solamente el aspecto familiar, social, económico, judicial, sino que también aparece el aspecto cultural, religioso. Precisan cómo deben hacerse los cultos a Dios, al Dios de Israel, especialmente con sus ritos, con sus ministros, sus condiciones de funcionamiento, reglas de pureza, etc. Esto es también muy hermoso. Decíamos anteriormente que el mismo libro del Levítico es como un pequeño manual, hasta casi yo lo digo algunas veces, hasta casi podemos considerarlo como un pequeño librito de liturgia, lo digo así, exagero ciertamente, pero nos da a entender, a través de estas prescripciones, nos da a entender cómo el pueblo de Israel debía relacionarse a través de sus ritos, a través de su culto con Dios. Ante situaciones equivocadas, ante situaciones erradas, cómo el hombre debe acercarse a Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañe
Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Será del 4 de julio al 14 de julio. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Ñande Yarañé, seguimos con nuestro curso bíblico de todos los días y estamos reflexionando sobre el código, es decir, sobre la alianza, sobre el berit, sobre los elementos legislativos, podemos decir, que encontramos dentro del Antiguo Testamento o dentro de toda la Biblia, porque continuamente encontramos, decíamos que hay una cantidad de legislación, ¿verdad?, que encierra la Biblia, materiales que son de todos los órdenes. Bueno, ahora mirando un poco estas prescripciones, nosotros estábamos hablando que hay también prescripciones cultuales, y estábamos hablando del libro del Levítico incluso, que es un libro prácticamente que se encierra en los ritos, en el culto, el cómo adorar a Dios. De cierta manera es un libro de liturgia, decía yo. Bueno, pero eso exagerando un poco, porque no es así tal cual en la definición. Ahora, miremos algunos otros elementos. Nada se deja al azar dentro de la Biblia. Nada está al azar. Todo está bien pensado, todo está bien relacionado uno con el otro. Puesto que el pueblo de Dios tiene como sustrato una nación particular, cuya estructura adopta las mismas instituciones temporales de esta nación.
dependen del derecho religioso positivo. ¿Qué significa esto? Que es una nación particular, pero que al mismo tiempo su estructura también depende de una estructura temporal. Primero particular porque ya al comienzo decíamos que el pueblo de Dios tiene un régimen diferente. Es Dios el que le llamaba, decíamos. Shelaros no hijina porque hay que te vender para que vos seas modelo dentro de la misma nación. Derei cualcara ñandera llevamba ella va peñandera pichacuera hoy coponaba en. Y ahora, ya que te llamo para que seas ese modelo, al mismo tiempo te doy algunas normativas específicas, pero recuerda que estás dentro de una estructura también temporal. Dentro de una estructura temporal. Son estructuras o normas que tienen que llevar más allá de lo simplemente temporal, porque eres un pueblo elegido, pero le dice otra vez Dios al mismo tiempo, con esta finalidad tenés que recordar que vos estás en el tiempo. Estás ante una institución temporal. Esto, queridos hermanos, es tan importante e interesante que entendamos, porque algunas veces nosotros miramos a nuestras instituciones religiosas, nuestra misma iglesia, nuestras mismas capillas, nuestras mismas organizaciones, ¿verdad?, religiosas, pensando, ¿verdad?, o exigiendo demasiado, en el sentido de que le exigimos como si fuesen ya dioses. Y no es así, ¿verdad? Somos pontífices. La iglesia tiene esta función de puente. Por eso tiene sus elementos positivos, lindísimos, pero al mismo tiempo recordemos que también es pecadora. El único santo y que lleva adelante es justamente su cabeza, y la cabeza es Jesús. Todos los demás que venimos de abajo, de Jesús para abajo, sabemos que somos personas humanas, somos criaturas de Dios. Por lo tanto, estamos expuestos al pecado. Estamos expuestos entonces al error. Y por eso aquí nos está diciendo bien, ¿por qué necesitamos de códigos? ¿Por qué necesitamos de leyes? Justamente para que nosotros podamos recordar cuál es nuestro GPS, moto para la yajana. A ver, si nosotros queremos poner un ejemplo, es como cuando vos te vas en una hermosa autopista y vos te das cuenta que a la derecha y a la izquierda, justamente para que no entren animales, para que no entren otros que cruzan de repente en tu camino, entonces se te ponen barreras, ¿verdad? Barreras. Aquí en Paraguay tenemos muy poco de eso porque estamos aún en un país subdesarrollado. Pero cuando uno va en estos países de primer mundo, ¿verdad?, uno al 2x3 entra en cualquier carretera y ven que están súper resguardadas. ¿Pero por qué? Porque justamente para que vos puedas hacer un camino derecho, rápido, ¿verdad?, de contacto de un lugar a otro. Apeagos y se añade las leyes y estas normas, ¿verdad? Porque entonces es como que te ponen las leyes y las normas son las que te van encauzando. Cuando no estamos encauzados, entonces ya charará para ir de aquí para allá. Ya autos a peoto. Abajo y ya y la gente ya. No, está bien encaminado, ¿verdad? Bien encaminado. Esta es la misión de una ley, de un código que tiene que ayudar al hombre, a nosotros, ¿verdad?, a hacer un camino bien hacia Dios a través de estas leyes y prescripciones. Bueno, recordemos otro elemento, un tercer elemento, digamos, es la variedad que se observa también en la formulación literaria de las leyes. Hay una formulación literaria, ciertamente, para decir algo, para transmitir ese mensaje. Algunos artículos de las leyes de forma casuística, yarecoa y la casuística. El famoso si es que. Nosotros, por ejemplo, en el Éxodo 18, ustedes pueden mirar ahí, van a encontrar algunas de estas leyes, ¿verdad?, que se llama justamente así, ¿verdad? La casuística. Por si acaso, ya añade, por si acaso, casuística. Entonces, siempre te utiliza el sí. Si es que, si sucede, si sucediera. Si dos hombres pelean y uno hiere al otro con una piedra o con una azada, pero este último no muere, sino que debe guardar cama,
El que lo hirió quedará absuelto si el herido se vuelve a levantar y puede andar por fuera, aunque sea apoyándose de un bastón, pero deberá resarcirlo por el tiempo en que permaneció inactivo y hacerlo atender hasta que esté curado. Lo interesante son estas leyes que ya existían, ¿verdad?, en aquel tiempo, ya del Antiguo Testamento. Pero estas son las leyes. Lo importante, no vamos a entrar ahora a reflexionar, ¿verdad?, en la ley en sí misma, sino que sobre todo la clase literaria, la formulación literaria que se está haciendo. Y esta es una de las posibilidades llamadas casuísticas, las casuísticas, fórmulas casuísticas. Y esto pertenece a un género corriente en los antiguos códigos orientales. No es simplemente que aparece en la Biblia, sino que también aparece en otros códigos de los países circunvecinos. El de las decisiones de justicia que les dieron origen justamente. Otros recuerdan las maldiciones populares que acompañaban a la ceremonia de la renovación de la alianza. Como que recuerdan todas estas cosas de maldiciones. Si es que vos no cumplís, entonces Entonces son normas bien tajantes y bien exigentes. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yara Ñe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Será del 4 de julio al 14 de julio. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Apagamos la primera velita de Ñande Yara Ñe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yara Ñe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yara Ñe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas
a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos con Ñandeyara Ñe. Estamos hablando sobre las formulaciones literarias de las leyes principalmente. Estábamos hablando de estas que aparecen en los artículos en forma casuística, si es que, siempre casi va precedido por el sí, ¿verdad? Bueno, pero después están también otras decisiones que son muy interesantes. Los mandamientos de forma apodíctica, se dice. Mandamientos de forma apodíctica. Véame Dios así lento y la jera. Va a decir la apodíctica. Apodíctica quiere decir que es una verdad concluyente, una verdad certera, o sea, verdad, pero acentuada ya es. Vea entonces, peixa. Eso quiere decir apodíctico. No hay vuelta que dar, lleva. No hay vuelta que dar. Hay una verdad que no podemos negarlo. Y entonces, esto también nosotros lo encontramos y principalmente estas leyes apodícticas se las aplican, por ejemplo, al decálogo. Son ciertas verdades de las cuales es imposible buscar vuelta. No hay vuelta que dar, no hay vuelta que dar. Así, por ejemplo, no matarás. Esa es una ley apodíctica, o sea, no matar. Ella vota, no matar y no matar. Entonces, diga, tú y la ambos yereos de caína, no, pero yo podría esto, ¿entendiste? O sea, no matar es apodíctico. No robar. O sea, todo lo que encontramos en el decálogo principalmente se las presentan como leyes apodícticas. Es así. Por lo tanto, estas leyes constituían órdenes directas por las que Dios daba a conocer su voluntad al pueblo. Normas dadas por Dios. Recordemos que el decálogo, justamente, ¿por qué nosotros encontramos? Y dice, y dijo Dios a Moisés, esto dirás al pueblo. En primer lugar, y así va. Y comienza el decálogo, o sea, los 10 mandamientos. Nos hace entender la voluntad de Dios. Son leyes apodícticas, leyes incambiables, leyes indiscutibles, leyes que son así por su esencia. No podés entonces buscar ni dar vuelta al asunto. Finalmente, ciertos preceptos también motivados tienen afinidad con la enseñanza de la sabiduría. Este es otro elemento. Así como tenemos la casuística, así como tenemos lo apodíctico, ahora tenemos también algunos de estos preceptos que están muy, muy cercanos a lo que es la sabiduría como tal. En general, son los mandamientos los que dan el tono, los mandamientos, el que dan el tono verdaderamente a estas leyes. El hecho de que la Torá de Israel se distingue así netamente de los otros códigos, que son sobre todo colecciones de decisiones de justicia,
aparece ante todo como una enseñanza dada en forma imperativa en nombre de Dios mismo. Todas estas leyes entonces aparecen principalmente, a pesar de que tengan analogías, es decir, parecidos, incluso muchas de estas leyes que encontramos en la Biblia seguramente que fueron tomadas, son indiscutibles esto, fueron tomadas también de otras culturas. No pensemos que la Biblia es una invención total, ¿verdad? Cosas nuevas que no existen en otros lugares. No. Al contrario, la Biblia se enriquece verdaderamente de la humanidad, del pensamiento humano, de cómo se va viviendo. Es un proceso justamente en nuestra historia. Es una lectura que ahora estamos haciendo sobre la historia de salvación del hombre. Y desde ahí nosotros vamos entendiendo y vamos pasando, ¿verdad? Vamos pasando estos valores. Por lo tanto, vuelvo a repetir, estos otros códigos, que son sobre todo colecciones decisivas, ¿verdad?, de justicia, aparece ante todo como una enseñanza en la Biblia, pero en forma imperativa. Enseñanza en forma imperativa. Es decir, se le cambia un poco la formulación literaria. Ahora, más bien como una cuestión, ¿verdad?, de enseñanza. En cuanto lo otro era impositivo en las otras religiones o en las otras culturas, aquí, sin embargo, en la Biblia, más que como una imposición, se hace como una enseñanza. Incluso se lo mete, decíamos, en ese tercer elemento como si fuese un pensamiento literario sapiencial. Quiere decir una reflexión personal, una reflexión del pueblo, desde donde saca sus conclusiones para un compromiso. En este caso sería un compromiso de alianza con Dios. Miremos un poquitito otro aspecto importante dentro de esta ley. Atendiendo a esta variedad, se dan a la Torá en el Antiguo Testamento diversas apelaciones. Por ejemplo, se le llama enseñanza, que viene a ser Torá. Se le llama también testimonio. Se le llama también precepto, mandamiento, decisión, juicio. También se le llama, además de enseñanza, como enseñanza, palabra, voluntad, camino de Dios. Todo esto entonces es la variedad de la Torá. Camino de Dios, por ejemplo, la Torá como camino de Dios, que te indica. La Torá entonces como un GPS, decíamos nosotros, ¿verdad? O sea, entonces quiere decir que tengo que hacer un camino para llegar hasta ese punto. Después, así se ve que desborda en todas formas los límites de las legislaciones humanas. Desbordan las legislaciones humanas. Con esto entonces la Biblia nos está queriendo decir que la Biblia no es una simple legislación. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a legislar, desde ahora vamos a hacer una ley sobre esto o sobre aquello. También tiene, y es elemento fundamental, básico, decíamos, el aspecto, ¿verdad?, humano, una legislación humana, desde donde se nutre y desde donde se deja inspirar. Pero después la Biblia tiene algo más, que es ese salto cualitativo en el aspecto espiritual y después que llegará en el aspecto de la propia fe. El aspecto espiritual y el aspecto de la propia fe. Porque en este caso, cuando nosotros hablamos solamente de legislaciones humanas, incluso hasta podríamos entender la famosa frase o el famoso refrán que dice: echa la ley, echa la trampa. Eso lo hablamos en un aspecto muy humano. Sin embargo, cuando nosotros ya comenzamos a entrar en un aspecto mucho más espiritual y en mucho más de fe, ciertamente que eso no puede entrar, ¿verdad? Porque hablamos hace rato también de la conciencia. Es decir, la ley de cierta manera está transmitiendo esa conciencia del pueblo, esa conciencia del hombre que ha recibido y se ha dejado tocar, inspirar por Dios, y por lo tanto ahora ofrece, ¿verdad?, al pueblo en su relación con Dios, con los demás y consigo mismo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de junio
Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañé. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañé. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Será del 4 de julio al 14 de julio. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Seguimos en este programa, en nuestro bloque ¿Qué hace la Iglesia?, con la pastoral del exorcismo. Queremos hablar, queremos conocer cada vez más. Tenemos la visita del Padre Francisco, de la doctora Wilma, de la abogada Liz. Abogada Liz, queremos saber todo este proceso, ¿verdad?, que hacen y el protocolo, ¿verdad?, para recibir y para conversar un poquitito
con las personas que se acercan? Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos apostados en el ex seminario metropolitano los días miércoles desde las 8:30 de la mañana hasta el mediodía, atendiendo a los hermanos que vienen aquejados de diferentes tipos de situaciones, ¿verdad? Entonces estamos aproximadamente 10 servidores, cada uno se distribuye para la atención de 4 o 5 personas que previamente se les da un turno para que puedan ir a la consulta. Esta metodología de trabajo la venimos implementando a partir de finales del año pasado porque vimos que en realidad no sobrepasó la cantidad de gente que llega hasta la pastoral a exponer los diferentes tipos de problemática, como bien lo refería recién, que les aqueja. Entonces ahí, en esa atención que nosotros estamos brindando los días miércoles, recibimos y escuchamos a cada uno de ellos, ¿verdad? Y le damos un espacio de tiempo en donde ellos se pueden explayar y sentirse acompañados en un ambiente en donde ellos no se sientan invadidos en su intimidad. En ese sentido también nos hemos abocado a documentarnos efectivamente de manera tal a que todas las personas tengan bien presentes de que su intimidad y su privacidad es protegida. Primeramente por la ley, ¿verdad? Pero nosotros también justamente acatando esas disposiciones legales y normativas hemos, como bien usted hizo referencia, establecido un protocolo de atención. Entonces, lo primero que nosotros hacemos al recibir a estas personas es presentarles, informarles en qué consiste este servicio que nosotros estamos prestando a la iglesia, cuáles son los procedimientos que eventualmente se van a utilizar, qué tipos de oraciones se van a implementar según sea el caso. Se les provee de un formulario en donde ellos prestan su consentimiento, bien digo, para que se les formule también determinado tipos de preguntas que después nos van a servir a nosotros para hacer el discernimiento, como bien decía anteriormente el padre Francisco. Entonces, posteriormente, como también hacía referencia aquí la psicóloga Wilma, se les provee de una ficha, que es como básicamente una ayuda de manera que ellos puedan ir orientando también el relato, para que no se excedan en demasía en lo que van refiriendo. Entonces ellos se sienten verdaderamente en un ambiente de intimidad y se abren. Expresan cada uno cuál es su situación. Muchos refieren de que ya han recorrido diferentes instancias, inclusive hay gente que ya ha ido a psicólogos, psiquiatras, que ya le asistieron clínicamente, pero que no han encontrado una respuesta a esa necesidad. Padres desesperados que no saben cómo ayudar convenientemente a sus hijos adolescentes. Entonces se les provee de los materiales con que contamos nosotros. Por ejemplo, nos han llegado casos de jóvenes que han caído en los vicios. Contamos también con las personas que nos asisten en esa área. Como bien lo decía la licenciada Wilma, si vemos nosotros en esa primera escucha, si es que lo que ellos están necesitando es una orientación psicológica, se le deriva a la doctora Wilma, que está con nosotros ahí los días miércoles en la atención, junto con otros profesionales. Entonces, también ella tiene una ficha en donde hace el seguimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que hasta nosotros llegan personas de muy escasos recursos también, que no tienen la posibilidad o no tuvieron nunca el acceso, ni en su niñez, ni en su adolescencia, ni en su vida familiar, la posibilidad de tener acceso a un psicólogo. Entonces, desde la pastoral se le brinda ese servicio. Después de tener esa entrevista en donde nosotros también vamos determinando si es que abrieron o no puertas a las influencias del mal, a que nosotros le llamamos abrir puertas. Precisamente una de ellas es su influencia o haber caído en la práctica de las supersticiones o del ocultismo. También en la práctica del Reiki, del yoga, situaciones familiares, ¿verdad? En donde hay mucha promiscuidad, en donde hemos notado que hubo abortos, donde hay problemas inclusive conyugales, de infidelidad. Entonces, para cada tipo de situación tenemos una respuesta.
porque contamos con otros profesionales que nos acompañan, como bien lo decía el Padre Francisco, porque lo que nosotros hacemos con estas personas es ayudarles a que inicien su proceso de conversión, de sanación interior, porque hay mucha necesidad de sanación interior por sobre todas las cosas, y que esto se dé a medida de que ellos van conociendo la palabra y van conociendo lo que es el amor de Dios, que más allá de todas las situaciones en las que ellos pudieron haber caído, o de los desvíos, o de haberle dado la espalda al amor de Dios a través del pecado, Dios siempre está ahí, predispuesto, esperándoles para darles una nueva vida, una nueva oportunidad. Seguidamente, entonces, como refería, después de esta escucha, que por eso es importante que le digamos a las personas que requiere de mucha paciencia. Porque como esta gente que está tan necesitada encuentra esa apertura y esa predisposición en los servidores que también están capacitados para ello, se explayan y uno no puede muchas veces cortar porque de repente salen cosas que hasta ellos inclusive habían olvidado. Y se sienten incluso admirados ellos mismos de que cómo puede ser posible que yo olvidé, y resulta que había sido en eso estaba el problema, la causa o el origen de la situación de desesperanza, de desazón por la que están viviendo. Entonces, todos esos apuntes que nosotros vamos realizando en la ficha, como les tengo referido, entonces nosotros le pasamos posteriormente al sacerdote o a la psicóloga de manera tal a que ellos vayan estudiando, seleccionando cuáles son los que quieren atención psicológica, cuáles son los que requieren atención psiquiátrica, neurológica, sanación interior o eventualmente oraciones de liberación. Bueno, entonces estamos conversando aquí con el equipo que está trabajando con el Padre Francisco Silva, que es el responsable de la pastoral del exorcismo dentro de nuestra Iglesia Católica, principalmente aquí en nuestro arzobispado, y les agradecemos la atención que ustedes están prestando también a esto. Nosotros volveremos mañana con más informaciones sobre esto, así que síganos siempre en Ñande Yarañé. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Será del 4 de julio al 14 de julio. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Seguimos con Ñande Yarañé. Siempre les recordamos a todas aquellas personas que quieran también participar, pertenecer a nuestro grupo, como decíamos al inicio, en este día tan especial también para Ñande Yarañé, que cumplimos, ya pagamos la primera velita, un año de existencia, un 7 de mayo del 2018, en que estábamos comenzando nuestro primer programa Ñande Yarañé, con este gran deseo de evangelizar, de hacer llegar, de dar a conocer la palabra de Dios. Ciertamente que mucha agua ha pasado bajo el puente, se dice. Muchas dificultades, en primer lugar, muchas dificultades para Ñande Yarañé. Pero pensante digo, la Ñande Yarañé, o guajejanguá entero beteave, siempre es difícil. Como dice el diablo, mete la cola de una o de otra manera. Pero si es de Dios, como dice la palabra de Dios, esto tiene que seguir. Y bueno, por lo menos un añito, una velita, hay que seguir insistiendo, hay que seguir buscando, hay que seguir llegando mucho más, hay que seguir evangelizando. Como decíamos al inicio, algunas veces nosotros nos preocupamos simplemente en transmitir la palabra de Dios, pero sin llegar al verdadero contenido, a una interpretación adecuada, porque nos falta una base exegética buena, ¿verdad? Entonces, por eso es que Ñande Yarañé ofrece no simplemente estos cursos, ¿verdad? Estos cursos bíblicos así de explicación, sino que también recuerden que están los cursos presenciales. Pepe y Cotemeno, Pepe y Potano, Pepe y Cuá, que siempre están estos cursos. Vengan a participar, vengan durante este año. Tenemos los lunes a la noche y los sábados a la mañana. Entonces, para las personas que quieran hacerlo presencialmente, en vivo y en directo, también sobre la palabra de Dios. Pero también, si alguno de ustedes necesita en su pueblo, en su parroquia, en sus capillas, ¿verdad? Y donde imitan con la gente, entonces a la peicote, no, no hay número beave. Entonces podemos ir viendo calendarios, fechas, horarios, de acuerdo a las posibilidades y de acuerdo a las personas que también se están preparando, ¿verdad? Conociendo la palabra de Dios. Y entonces desde ahí podamos evangelizar, porque es importante enseñar bien, dije, es decir, dar el contenido propio de la palabra de Dios y sobre todo también dar la explicación propia de la palabra de Dios. Sigamos reflexionando, nosotros estamos sobre esto de la relación que existe entre Moisés y esa antigua ley, la antigua alianza. ¿Cómo tenemos que comprender que después de nuestra interpretación también nosotros lo aplicamos ciertamente, lo aplicamos a la realidad nuestra? Pero ahora la estamos mirando desde su origen. ¿Qué es lo que quiso decir el autor sagrado y cómo nos lo fue transmitiendo? Vamos a ver un poco cuál es la misión entonces. ¿Qué es lo que quiere? ¿Para qué está la ley? ¿Para qué están los códigos? ¿Para qué está la alianza?
La ley, en primer lugar, está en íntima relación con la alianza. La ley y la alianza, porque el berit está por encima, ¿verdad? Porque el berit pues, es lo general, es el pacto. Yo hago un pacto contigo. Bueno, listo, nos pasamos la oima, la de pacto. Pero ahora yo te voy a preguntar, el año de pacto, ¿entendiste? Vamos a hacer un pacto de amistad, listo. Vamos a hacer el año de pa, el año de po, listo, la paz está hecha entre nosotros, pero después tienen que venir las leyes, ahí está. Entonces vos tenés que comenzar a escribir, el ayayapota entonces, para que exista paz, para que exista cariño entre nosotros, para que exista entonces esa concordia. Entonces está en íntima relación con la alianza, con ese pacto que se hace. Cuando mediante la alianza constituye Dios a Israel en su pueblo particular, añade a esta elección promesas cuya realización dominará la historia subsiguiente. Ahí ya comienza el primer elemento. Hay promesas. Es decir, entonces esta es la promesa. Yo te prometo que vamos a hacer esto para que consigamos, ¿viste? Nos prometemos algo para poder llegar al objetivo. Pero también recordemos que pone ciertas condiciones. Se ponen ciertas condiciones. Entonces no es que decimos nomás, sí, vamos a hacer un pacto de paz, de amor, de concordia, besitos, besitos, o bebés, ¿no? Ahora tenemos que ver bien, tenemos que poner las estipulaciones, ¿verdad? Las condiciones, cómo se va a dar, qué tenemos que hacer, en qué consiste. Israel habrá de obedecer a su voz y observar sus prescripciones. De lo contrario, caerán sobre él las maldiciones divinas. Caerán sobre él las maldiciones divinas. Pero entonces, porque ese ya era un elemento fundamental y esencial, recuerdan, de lo que significa el berit y la alianza. Cuando nosotros hacemos un pacto, decíamos, peña cumpliana, con aleña de ñamoiba, pues, entonces mi cumpliana. Porque tenemos que hacerlo. Así como nosotros nos propusimos, tenemos que empeñarnos. Incluso le da luego esa autorización. ¿Se acuerdan? Recuerdan este aspecto. Cuando Abraham, ¿verdad? Y Dios tienen que, primero descuartizan, dice el animal. Estoy hablando de Génesis capítulo 15, ¿verdad? Y tenían que pasar por el medio de la víctima. Esa era la forma tradicional como se hacía este pacto. Porque decía, si uno de nosotros que ha pasado por el medio de estas víctimas como pacto que hizo, si después falla, entonces yo te voy a descuartizar como ese animal. Ese es el significado del signo, ¿verdad? Es decir, aquí hay una exigencia muy grande. También cuando nosotros entonces estamos hablando en el aspecto espiritual, también dice, de lo contrario caerán sobre él maldiciones divinas. Esto es lo que está diciendo. Si uno oñe ende, he inde las cosas, pero aprendiendo ya voy. Esto sobre todo lo encontramos, por ejemplo, en el libro del Éxodo 23-21. También encontramos en el libro de Levíticos 26, 14 al 25, con Deuteronomio 28, 15, 68. Efectivamente, esta ceremonia de la alianza comporta un compromiso a observar la ley divina. Este compromiso es lo importante. El compromiso de que yo tengo que observar la ley divina. El compromiso de que yo tengo que obedecer. Ese compromiso que yo hice contigo. Entonces, esta es, por tanto, una pieza maestra de la economía religiosa que prepara a Israel para la venida de la salvación. Y aquí está entonces, porque aquí estaban las promesas, ¿verdad? ¿Qué promesas son? Son promesas que incluso tiene que llegar después más adelante en esa vida de paz, de serenidad del pueblo. Y bueno, así vamos concluyendo por el día de hoy, queridos amigos, nuestro programa. Les imparto la bendición del Señor y nos volvemos a ver mañana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por